Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Está pues, Virginia Yagüe y queremos agradecer que es la nueva presidenta de Dama, y queremos agradecer a Fernando León, que también fue socio fundador de Dama, autor de este documental que acabamos de ver, de esta película que acabamos de ver, y queremos agradecerle mucho pues, que venga casi en... Que haya preestrenado casi en primicia, ¿no? Casi preestreno, exacto. Casi preestreno después de San Sebastián, ¿no? ¿Te da miedo todavía esto de estrenar una película o no? Hombre, siempre da un poco de vértigo, sí, claro. Y eso, como explica Joaquín, quizá no aquí, creo que no lo dice, pero creo que el día que pierdas eso estás perdido, ¿no? Es que te da igual lo que... Yo recuerdo una vez, eso no está montado, por eso lo puedo contar, que en una conversación, el día en el que lo acabáis de ver, va a actuar en ventas y estaba en su casa tan nervioso, ¿no? Porque iba a actuar. Hubo un momento de conversación que no está rodado, donde le dije, yo intentando tranquilizarle, pobre de mí, le dije, pero si la gente te adora, ¿no? O sea, sales ahí ya, o sea, tienes todo ese público, ¿no? Siendo ventas, que es muy grande. Y me dijo, si la gente te ama, ¿no? O sea, no por qué te... Y me dijo, precisamente por eso, ¿no? O sea, por estar a la altura de ese, por devolver eso, ¿no? Y me gustó mucho como lo dijo, con esa, por eso, ¿no? Por eso estoy muerto de miedo, ¿no? Porque la gente... Así que, bueno, algo de eso, no es que piense eso, ni mucho menos, pero sí hay algo de eso, claro. El día que le pierdas el respeto a eso, pues... dijo una cosa en la rueda de prensa también que creo que, hablando de esta cosa de tomarse en serio uno mismo, ¿no? que creo que está en el documental, es una cosa que no hace en absoluto, y para mí es una de las cosas, es una de sus virtudes, me gusta mucho eso en él, y en el documental yo intenté también trasladar ese sentido del humor y ese quitarse importancia constante que él tiene. Y él en la rueda de prensa, que no sé cómo salió el tema, alguien le preguntó y dijo, yo creo que hay que tomarse muy en serio lo que hacemos, o sea, el trabajo y al público, dice, pero tomarse en serio uno mismo, dijo, es el final de cualquier proyecto creativo, ¿no? Sí, hay una cosa muy referencial, ¿no? O sea, cómo empieza el docu con esta cosa del bombín y el miedo a salir a la escena y una decisión. Fíjate, ayer, que era la antesala del Día del Cine Español, estábamos en la Academia y se ponía La venganza de Juan Antonio Bardem. Y entonces hablábamos de la primera escena y entonces decíamos y hablábamos de un poco una idea de decisión moral sobre tu primera escena, ¿no? ¿Cómo arrancas? De la película, ¿no? Y entonces, claro, por eso te preguntaba, porque realmente es un tributo estupendo y creo que estamos en el marco estupendo para hablarlo, ¿no? Porque hace una radiografía muy escrupulosa del proceso creativo a muchos niveles. Sí, es lo que más me interesaba, claro. Exacto. Y sobre todo la haces con una amplitud de tiempo brutal, ¿no? Porque me comentabas ahora que el tiempo del desarrollo de documental, en tiempo, ¿cuánto tiempo has estado? Han sido muchos años, ¿no? Empezamos hace el primer rodaje, que es el Rota, ¿no? Tanto la discusión en el coche de la letra como las noches de farra en Rota que están en la película, ¿no? Eso es hace 13, 14 años, fue mi primer rodaje, ¿no? Y desde entonces hasta ahora ha habido etapas en las que no hemos rodado, es decir, también ha sido un poco a saltos a veces, no ha sido continuo, pero bueno, sí es eso que dices, ¿no? Del comienzo, ¿no? Para mí, o sea, yo sí hubo un momento hacia el final de la producción, cuando ya llevaba muchos años rodando, y después de rodar en el We Think, ¿no? La última vez que actuó, en realidad, su última actuación, que era con Joan Manuel Serrat, y que era su cumpleaños, creo que por eso decidí rodar, porque era su cumpleaños, por tener la presencia de Serrat en el documental, aunque fuera tangencialmente, ¿no? Tenía claro que para mí el centro de la historia era Joaquín, ¿no? Y es verdad que decidimos rodar ahí, ¿no? Y bueno, sucedió el accidente, él cayó, y luego pues en estos 2 años vino la pandemia, luego he estado montando el documental, he hecho alguna pequeña actualización, ¿no? Toda la parte de Leiva, pero es verdad que sí hubo un momento que me parecía como un buen lugar desde el que comenzar, ¿no? Como el backstage de ese concierto, que es su último concierto hasta hoy, ¿no? Habrá más, pero empezar desde ahí, ¿no? Y casi a veces hago el ejercicio también de imaginarlo como una ficción, ¿no? Como si dijéramos, si fuera a hacer una ficción sobre un músico que no es Sabina, sino igual hago ese ejercicio de guión, ¿no? En realidad, de decir desde dónde lo contaría, ¿no? Se puede contar desde muchos sitios, también tomando en cuenta que aquí tienes un material, no todo el campo es libre como en una ficción, ¿no? Y es verdad que con el material con el que contaba me pareció que era interesante pensar en la idea de contar una historia de un músico desde ese backstage de la última actuación, donde reflexiona sobre el miedo a salir, donde después va a tener ese accidente también, pero casi como si fuera una voz en off, ¿no? Como si todo lo que se cuenta empezara y terminara ahí, ¿no? Como si ese fuera ese momento, que es un momento especial de nervios, y desde ahí hiciera esa reflexión, ¿no? O sea, pensé que si escribir una ficción quizá era una buena manera, ¿no? Seguro que se ha hecho, ¿no? Es un recurso
pero con el material que tenía me pareció interesante, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó después, ¿no? En ese concierto. Porque ahí tenemos un amigo común, Javier Corcuera, Sí. que siempre cuenta a Javier que esto de escribir, pues él desdramatiza mucho lo de la escritura del documental, el que es realmente especialista en documental. Y yo siempre me pregunto, porque claro, nuestra área más competencial está en la ficción, pero sí. ahí tú cómo te enfrentas, o sea, ¿qué diferencia? Esto ya es una pregunta de técnica de guión. No, pero antes has dicho esto de la creatividad y quizá por eso también, o sea, digo, ahora vuelvo un segundo al documental, ¿no? Que al final a mí es lo que más me interesa, a mí me interesa mucho el proceso, ¿no? O sea, yo en las conversaciones con Joaquín y pues a veces a mí me apasionaba hablar de eso, ¿no? De cómo dialoga, ¿no? Hay canciones de Joaquín que están magníficamente dialogadas, ¿no? Con un sentido, con un oído, ¿no? Para la voz de los personajes, para su clase social, para su procedencia, ¿no? Realmente hay ejercicios de diálogo muy buenos, ¿no? Entonces a mí esa conversación me interesa mucho, ¿no? A veces también pensaba, bueno, a mí me interesa mucho, pero quizá al público no tanto, ¿no? Tienes que moderarte aquí porque para mí es un temazo, ¿no? Pero entiendo que no lo sea para todo el mundo, ¿no? De todas maneras, lo que sí tenía claro es que me interesaba la creatividad, ¿no? O sea, que a mí me interesaba contar muchos momentos del trabajo, de la vida de Joaquín, pero solo en la medida en la que estuvieran ligadas a él, a su espíritu, a su creatividad, ¿no? Por ejemplo, la parte biográfica que está muy ceñida a ese viaje a Úbeda, que le hacían un homenaje en su pueblo, pues a mí me interesaba sobre todo eso, pues en lo biográfico, pues en la medida en la que habla de cómo él trabaja, de cómo se acerca pues a las canciones, ¿no? Por ejemplo, todo lo del padre, ¿no? Me parecía que tiene mucho que ver en cómo le escribe, ¿no? Él mismo lo explica. Pero del mismo modo hay otras áreas así biográficas que me dan igual, ¿no? O sea, que me dan igual para este documental, ¿no? Que me parecía que no han condicionado tanto su vida o su creatividad y se han quedado un poco fuera, ¿no? Es decir, que cualquier cosa que elegíamos estaba, que elegía en montaje, que elegíamos, estaba condicionada por eso, ¿no? Que ayudara a explicar, ¿no? Cómo él inventa, cómo compone, cómo imagina, cuál es su universo, ¿no? Ese era un poco el... Pero me he ido, ¿no? Me has preguntado otra cosa. No, pero es que... No, pero claro, o sea, podemos plantear una estructura en un tiempo determinado, pero planteártela para hacerla en 13 años, 14 años de seguimiento, ¿qué patrón sigues para estructurar? O sea, entiendo que hay una mínima estructura, ¿no? Pero ¿cómo se gestiona eso en esa amplitud, no? Bueno, se gestiona, yo creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, una de ellas es que cuando empiezo, que es ese primer rodaje en Rota, que además es esa propuesta suya, ¿no? Me hace gracia pensar que en realidad esto lo empieza él, ¿no? Lo cual es la mejor manera de empezar un documental, porque yo siempre le digo, la culpa es tuya, estamos aquí metidos en tu cuarto de hotel, no sé dónde, pero él lo empieza, ¿no? Él me dice un día, me voy a bajar con mi amigo Benjamín Prado a escribir unas canciones y me invita a acompañarles, ¿no? Con o sin cámara, ¿no? Me dice. Y bueno, yo creo que al decir con o sin cámara quería decir con cámara. Entonces, y de hecho ahí me fui yo con una cámara, con una Panasonic 500 pequeñita, casi, bueno, hoy completamente doméstica, entonces también lo era, y con un set de micrófonos que me habían enseñado a manejar el día anterior, porque yo no he hecho eso en mi vida, vamos, de hecho es un milagro que se escuche, porque yo ponía los micros, tal, bueno, no sé, está en el material, ¿no? O sea, los micros salían volando cada vez que lo hacía así con la mano, ¿no? Entonces, al principio estaban bien puestos, al final ya el micro está en mitad de la camiseta, porque yo no estaba en eso, ¿no? Estaba en ponerle el micro a Joaquín y decirle, Joaquín, no lo tires, ¿no? Es como... y intentar registrar ese momento, ¿no? Pero bueno, quería decir que ese comienzo es, en realidad es dejarse llevar, o sea, creo que es de las veces que más he sentido al poco de empezar a trabajar y a grabar, que no podía someter a un plan a Joaquín, ¿no? Que someterle a un plan era secarle, era cargarme la belleza de lo que podía rodar, ¿no? Porque nosotros es verdad que desde la ficción, bueno, estamos muy acostumbrados o es lo que nos gusta, ¿no? Esta cosa del control, de saber exactamente, ¿no? De hacer un plan, de encajarlo todo en unas fechas, incluso en una estructura de guión, no solamente a nivel de producción, también creativo. Y todo eso con él no funciona, ¿no? O sea, creo que no funciona con muchos músicos, por experiencias, pero con él menos, ¿no? Y no porque no quiera o porque sea, digo, al revés, ¿no? Simplemente porque hay un cierto caos alrededor de él permanente, ¿no? Gravitando. Y entonces tienes que, o sea, yo muy pronto entendí que yo tenía que integrarme en ese caos, ¿no? Y al menos al principio seguirle, ¿no? Y tratar de estar, ¿no? En los momentos diferentes de su trabajo y de su vida y a ser posible que todos hablaran lo que decía antes, ¿no? De su arte, pero estar, ¿no? Estar y grabar, intentar entender lo mejor posible lo que estaba pasando ahí para luego recrearlo en montaje, ¿no? La sensación, la energía de lo que viviste, ¿no? Pero es verdad que, no sé, muchas veces en documental, algunos que he hecho antes, con más planificación quizá, bueno, pues se dice, ¿no? Que al final lo que tienes que hacer es
es anticipar, ¿no?, lo que va a pasar, ¿no? O sea, hacer un trabajo de anticipación a partir de la documentación, de las cosas que conoces. Yo lo he hecho en algún trabajo, ¿no? Y es verdad que ese trabajo de anticipación a veces es realmente increíble, o sea, porque puedes acertar en muchas cosas, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Y tiene sentido, porque hay una lógica detrás de todo, ¿no? Es como cuando escribes ficción. Al final también cuando pones a los personajes a actuar o a relacionarse, al final tú trabajas desde una lógica que es la que tú imaginas para esos personajes y para esa situación. En el fondo, cuando trabajas con una realidad en un documental hay algo muy parecido, hay una lógica detrás, ¿no? Entonces intentas, eso que digo, ¿no?, anticipar lo que va a pasar para intentar luego grabarla o registrarla de la mejor manera posible, ¿no?, para que te sirva para armar un relato sobre lo que quieres contar. Pero es verdad que en este caso la anticipación con Joaquín es muy complicada, porque todo lo que parece que va a ser una cosa es otra, ¿no? Él va a ver a su amigo José Tomás y luego su amigo José Tomás le va a ir a ver a un concierto y acabamos todos en el hospital esa noche. El final de la película es un buen ejemplo, ¿no? Ya cuando él va a grabar esta última canción, que también fue una improvisación. Yo había terminado la película, la titulé Sintiéndolo mucho, y entonces a él le gustó el título y junto con Leiva y también pinchado un poco por Leiva, pues hicieron esa canción, ¿no? La escribió Joaquín y Leiva hizo la música. Y yo ya imaginaba un final pues casi estándar, donde te vas al estudio y la grabas y todo muy bonito y hay una cierta épica después de tanto desastre, ¿no?, y de tanto accidente y de tanto miedo y de tanto... Y vamos al estudio y pasa eso que está en la película, que Joaquín hace una toma y dice, esto no me gusta, ¿no? O sea, no me veo, ¿no? Claro, entonces tú dices, al principio me preocupo porque dices, joder, primero como amigo dices, qué desastre, ¿no? Pero a los 2 minutos dices, espera, que esto es interesante, ¿no? Porque al final es un tipo como él, un artista de primer nivel, diciendo esto no está funcionando, ¿no? Y mi voz no funciona y hay algo aquí de miedo escénico también, ¿no? Me presiona el estudio, me presiona el equipo, me presiona y no me siento capaz de hacerlo, ¿no? Entonces me parece oro, ¿no?, que suceda eso y que además luego no tenga ningún problema en que eso se muestre, ¿no?, que esa es otra parte. Hay mucha generosidad por parte de Joaquín y mucha confianza, le ruedas en la ducha, ¿no? Sí. ¿Cómo nace esa confianza? ¿Erais amigos de antes o fue naciendo la amistad conforme avanzaba el proyecto? Yo creo que son dos cosas, o sea, por un lado es verdad que nos conocíamos de antes, o sea, hoy hace 20 años, con lo cual ya unos años antes de que empezáramos, ¿no? Nos conocíamos 6, 7 años antes, y eso, claro, eso ayudaba, ¿no? Pero tampoco tanto, tampoco en ese momento era una amistad, ¿no? Luego sí, el proceso ha ido contribuyendo, ¿no?, a fortalecerla, pero tampoco tanto. Yo creo que lo que había es una enorme, por un lado, confianza por su parte y respeto también. Tiene mucho respeto por el trabajo de la gente que trabaja alrededor de él, ¿no? O sea, le pasa conmigo, pero lo veo, ¿no?, en otras personas, ¿no? Y durante todo el proceso lo ha sido, hasta el último minuto, ¿no? Yo cuando le he mostrado la película, él antes de verla me decía, yo la voy a ver, pero yo no te voy a discutir nada. Me decía, o sea, y no discutió nada. ¿no? O sea, lo que tú decidas para mí está bien, o sea, en ese sentido es de un, yo diría, pues, muy respetuoso y sí, generoso también, ¿no? Porque no... Y yo creo que además también hay una cosa que creo que suma, que es que no tiene, como podrían tener otros artistas, supongo, pues temor a mostrar la debilidad, ¿no?, la fragilidad o su vulnerabilidad en muchos momentos, ¿no? Porque hay muchos, ¿no? No tiene temor a eso, al revés. Él sabe que eso es interesante, ¿no?, que eso se puede mostrar y que no pasa nada, ¿no? Cuando lo vio ya terminado de verdad, lo vio 2 veces, en la primera un offline y la última ya en una sala, ¿no?, proyectado. Luego tomando algo me decía, yo creo que está muy bien, decía, porque no es nada geográfico, o sea, que se me ve equivocándome mucho y haciendo cualquier cosa y pasando miedo. Y él entiende que eso es valioso, ¿no? O sea, no tiene igual una mirada más miope de otro artista de decir, no, a mí que se me vea siempre bien, ¿no?, que yo tengo que salir siempre reinando o acertando, ¿no? Entonces creo que es muy listo en el mejor sentido, ¿no? Sabe que eso es interesante y le construye también, ¿no?, que habla de él, ¿no? No solamente lo bueno. Lo cuenta tal cual, ¿no?, en el documental, esta cosa anárquica e inapropiada que es germen de cosas muy ricas, ¿no? Pero hay una pregunta que tú le haces en el docu y creo que es como un nudo gordiano, ¿no? O sea, que es realmente ahí vas al meollo, ¿no? Que es, bueno, si tú escuchas, le dices, si tú escuchas tus canciones en línea, pues eso, ¿a qué sitio llegas, no? Sí. ¿A dónde llegas? Pues yo te hago la misma pregunta a ti. Ahora tenemos este docu que, bueno, está como lo último en tu filmografía, ¿no? ¿Y dónde llegamos ahí? Yo, como dice él, no se lo deseo a nadie, que es lo primero que dice, eso no se lo deseo a nadie. Él abomina mucho de sus primeros discos también y de muchas canciones y
y sabe que otras son muy buenas, aunque no lo va a decir jamás, ¿no? Pero bueno, yo creo que él tiene como ese... Yo, en mi caso, pues supongo que algo parecido también podría decir. ¿Y dónde estoy yo, quieres decir, con respecto Claro, a...? ¿dónde llegas, no? O sea, si te miras desde ahí, ves esto como última cosa, ¿no? No lo sé, para mí es que es verdad que este documental es difícil, ¿no? Además, a mí Sí, siempre... claro, 13 años, ¿no? Es que Claro. no es técnicamente lo último, Claro, lo último. o sea, no estaba calculado ni siquiera cuándo debía estrenarse, ¿no? Que es una cosa que también, si hace 2, 3 años, 3, en realidad 4 casi, empecé a sentir que ya había que cerrarlo, ¿no? Primero porque llevábamos 9 años de producción y también porque ya sentía que había un viaje, ¿no? Que se estaba cerrando y entonces ya el trabajo se orientó un poco más por mi parte también, tanto en las decisiones de qué rodábamos como a la hora de conversar con él y como a ir cerrando cosas, ¿no? Que se habían abierto 10 años antes, pero que luego me permitieran en el montaje también pues ir cerrando un relato, ¿no? Una reflexión por su parte, ¿no? Sobre su propia historia y sobre muchas de las cosas que se han visto, ¿no? Luego y también sucede, y esto es que cuando ruedas y iban apareciendo también como motivos, casi como rimas internas, ¿no? Entre cosas que habían pasado hace 10 años y cosas que pasaban ahora, entonces todo eso luego en montaje lo juegas, claro, ¿no? Y te ayudan a dar una cierta estructura o ritmo, ¿no? Aparte de que hay una intensidad dramática también, pues te ayudan como a ir armando un relato al final, ¿no? Y ha sucedido ahora, ¿no? Yo cuando lo estaba terminando, lo hablaba con Joaquín y él mismo decía también, qué buen momento para estrenarlo, ¿no? Decía él. Y es cierto, ¿no? Yo también lo creo, ¿no? Porque, no sé, en mi caso, después de haber hecho algunas ficciones, ¿no? Como El buen patrón, la anterior, a mí un poco esta alternancia, siempre que he podido mantenerla, me gusta, ¿no? O sea, la cosa de... O sea, a mí me gusta mucho la ficción y me siento muy cómodo trabajando en la ficción, ¿no? Supongo que es lo que más me gusta, si tengo que... Pero el documental, pues, casi como no sé, como un contrapunto, ¿no? Como algo que te ayuda a disfrutar de otras cosas, a contar de otra manera, pues también me gusta, ¿no? Y en este caso, pues después de las últimas películas, es verdad que para mí cerrar este trabajo sobre él y que sea un retrato de alguien como él, donde más allá de lo buen músico que sea o mal, cada uno tendrá su... Hay algo muy humano, ¿no? En su manera de... Eso sí me parecía... O sea, eso, me gusta que la película pues deje ese retrato más humano de él, ¿no? Más allá de quien sea, ¿no? Me parecía un buen momento para que pasara eso, antes de volver a las ficciones. Si tenéis alguna pregunta, alguno de vosotros, esto está abierto, a que hagáis cualquier pregunta. Volviendo a la estructura, está claro Sí. que la estructura final ha sido la mesa de montaje. Yo no sé si tendrías 200 horas de grabación o cuántas y cómo sigues ese proceso. Y luego sí me ha llamado la atención que has estructurado en base a emociones en algunos bloques. El momento dramático del miedo escénico de él a salir en las ventas, que corre paralelo a la cara de miedo de José Tomás, al final, sí. espantosa, que se resuelve con esa acogida, que luego empalma con la caída del escenario. Es decir, es como una estructura de emociones, el momento del recuerdo en ese Teatro Salamanca también. Del padre. El del padre también, como un volver a los orígenes. Es decir, todos esas estructuras, pequeñas estructuras dentro de la gran estructura, sí. ¿Las tenías claras cuando ibas a rodarlo o ha salido todo un poco en montaje, un poco por esa rima que tú decías? Sí. Son las dos cosas, mucho en montaje y mucho a través de que esta es una cosa que, bueno, que supongo que es común a todo el mundo, por ejemplo con Javier Corcuera, que he hablado mucho con él también, porque es un compañero desde la facultad, ¿no? Llevamos 30 años discutiendo por los bares sobre el documental y la ficción. Pues, mi profe en la CNT. Ah, sí. Yo estuve en esa sala de montaje que se montaba en un Matic, ¿no? En Betacam. O sea, yo montaba ahí un corto. O sea, sí, de esa época le he conocido también. Pues no, que hay una cosa que sí es muy importante, y yo sé que cuento esto porque sé que en eso coincidimos, Javier y yo, y seguramente mucha más gente, que es en saberte muy bien el material. O sea, en estudiarte el material como si estuvieras preparando unas oposiciones para no sé qué. O sea, yo todo lo que hemos grabado, todas las conversaciones que he tenido, a veces con forma de entrevista, a veces no, las trabajas, o sea, las trabajas, buscas todas las conexiones entre ellas, ¿no? Sean emocionales, sean narrativas, sean... Entonces, saberte también el material hace que esto sí, en montaje, claro,
pues encuentres muchas, eso que decía, rimas internas o corredores, ¿no? Conexiones entre ideas que te ayudan como a darle pues una forma, ¿no? Sea a través de lo emocional, o sea... Entonces eso sí que ha pasado mucho, ¿no? Entonces había cosas, no sé, que están ahí, ¿no? O sea, cuando Joaquín habla de su infancia, él cuenta varias cosas, entre otras que a él con 9 años pues le producía mucha emoción tener ese acceso privilegiado a donde están los toreros y tocarles subrepticiamente, ¿no? Como dice él, el traje a los toreros, ¿no? Entonces, y en realidad esto me lo cuenta en Úbeda hace 3 años, pero es que 10 años antes, cuando él entra a ver a José Tomás, es esa misma emoción, ¿no? O sea, él tiene un privilegio, en esta ocasión no por ser el hijo del que preside la corrida, sino por ser Joaquín Sabina, que es entrar en ese lugar y tocarle a José Tomás, abrazarle, ¿no? Y decirle, entonces... Eso pasa mucho, ¿no? Había muchos momentos que sí, claro, no estaba calculado, ¿no? ¿Cómo va a estar calculado? Eso es sin embargo, si lo usas, ¿no? Y si habías, claro, cuando estás rodando, en este caso lo de José Tomás en México, pues la imagen más bonita de las que encontrabas ayer era un chaval mirándole, ¿no? Porque veías la admiración, ¿no? Simplemente, ¿no? Más allá de todo el lío de periodistas, de tal, ¿no? Entonces, de alguna manera ese chaval es Joaquín, ¿no? Es un ejemplo muy pequeño y quizá tonto, ¿no? Lo que comentabas, por ejemplo, todo lo que dice en esa parte final del documental, en realidad es una entrevista previa a su caída y él está hablando del accidente de Aguascalientes, ¿no? O sea, todo lo que él cuenta del miedo a salir, de la responsabilidad, de cómo todo puede cambiar en un minuto, como dice, está hablando de otra persona, pero en realidad hay un momento en que sientes que está hablando de sí mismo, ¿no? De lo que, y es así, ¿no? Porque habla también de una vida esa donde todo lo que te pasa está expuesto al público, ¿no? O sea, que si va bien, todo va a ir muy bien, pero si te matas, te vas a matar delante de 15.000 personas, ¿no? Entonces hay un montón de paralelismos que es verdad que encuentras muchos en montaje, pero también a base de lo que digo, ¿no? De saberte muy bien el material, de trabajar un guión sobre ese material, por supuesto pues también, claro, con la gente que está contigo en montaje, ¿no? Que yo aquí he trabajado, tengo que decir, con Polo Menárguez, que es un director estupendo y somos muy amigos, y esa complicidad está y él ha traído buena parte de eso a la peli, ¿no? También con Clara, ¿no? Entonces, bueno, en montaje mucho. Luego también cuando grabas tomas en cuenta algunas de estas cosas, ¿no? Y pues yo que sabía que tenía el material de Rota, que era aquella borrachera, pues cuando trabajo con Joaquín varias veces después busco la manera de que todo eso entre en la película de una manera dulce también, ¿no? Y hablo con él sobre, pues eso, ¿no? Sobre esa parte, ¿no? Sobre la noche, sobre el alcohol, sobre la voluntad, como él dice, de meterse en mundos más tóxicos o más turbios, ¿no? Él usa esa palabra. Y de esa manera también sabes que vas a encontrar la manera de albergar material que has rodado, ¿no? Y encontrar su lugar en el documental. Bueno, es una mezcla de varias cosas, ¿no? Pero al grabar también lo sabes y también buscas cosas que sabes que te van a funcionar con cosas que has grabado 7 años antes, ¿no? Son las dos cosas. Y supongo que ha habido decisiones dolorosas de qué material dejar fuera, ¿no? De ese material que te encanta en sí mismo, pero que tienes que sacrificarlo por el bien del conjunto, me imagino. Sí, eso pasa. Fíjate que yo siento que no tanto, o se ha quedado mucho material fuera, desde luego, ¿no? Por ejemplo, el día que rodamos en el Teatro Salamanca, ¿no? Que es este regreso al lugar donde él grabó aquel doble en directo, que también, por otra parte, luego lo personal y lo sentimental pesa mucho, ¿no? Ese fue el primer disco que yo escuché de Sabina, ¿no? Y yo también. Con 17 años. El primer concierto al que fui, claro. ¿Estuviste en ese concierto? No, en ese concierto no, estuve en otro concierto de esa gira. Con Viceversa. Con Viceversa. Sí, y es posible que les viera luego en algún momento, sí, en Madrid. Pero es el primer disco que yo escucho y es verdad que ahí sí, ahí pesa también mi decisión de decir, quiero ver esto, ¿no? O sea, quiero ir a ese lugar que ahora está abandonado y le propongo a Joaquín que lo hagamos y que hagamos esa canción también, ¿no? Claro, ahora en Unplugged porque no había otra manera, ¿no? Que el lugar estaba como se ve en la película, ¿no? Y a él le gusta la idea y lo hacemos, ¿no? Y reunimos a Viceversa. Entonces, por ejemplo, hice un rodaje bastante más largo y hay mucho material que se ha quedado fuera y hay cosas ahí muy valiosas, ¿no? Se organizó una especie de pequeño taller luego sobre las canciones y de él con su banda, ¿no? Y ese es un material muy bonito. Pero aparte de eso, yo también sí en este montaje, y yo creo que me pasa un poco en la ficción también, o sea, ese tipo de decisiones no me suele costar mucho tomarlas en montaje, soy bastante bruto, o sea, que ahí no me apego al material. Creo que esto es también porque al final vuelve más el guionista a montaje que el director. Claro. Sí, tiramos. Sí, tiramos, o sea, no me suele... Hay algo ahí también que sí, que una secuencia, me podría contar esto del Buen Patrón también, la secuencia en sí me encantaba, pero muy rápido ves que la película es como un organismo que la está expulsando a la secuencia, ¿no? Que dice que no, que esto no, o sea, que es torpe, ¿no?
Y eso lo ves, yo lo siento que eso a veces lo identifico rápido, un poco, pero más, posiblemente más como guionista que como director. ¿No? O sea, que como director no me apego a lo que he rodado porque qué bonito quedó o cómo me costó rodarlo, me da igual, me olvido. Pero como guionista sí igual tienes más facilidad para ver, pues eso, ¿no? La estructura y si en lo que estás contando eso es muy bueno, pero estorba, ¿no? Pero el criterio tutor es lo que te viene bien contando a pesos dramáticos, ¿no? Claro, exactamente. No tanto un pudor de esto, lo voy a quitar. No. No en este caso. Salvo que algo haya quedado muy mal, esto en ficción lo he podido hacer, de decir, joder, esto no está a la altura, ¿sabes? Y prefiero quitarlo, aunque sea importante, incluso en términos dramáticos, eso sí lo he hecho, de decir, esta secuencia no se puede montar porque no ha quedado bien. O sea, aquí hay un momento que no... Y entonces ahí te inventas lo que sea, ¿no? O sea, la cortas por la mitad, la reinventas. Pero en este caso, no ha habido nunca nada de eso. También porque contaba lo que decía antes, ¿no? Yo creo con la enorme suerte de que sabía que Joaquín... O sea, él es muy poco pudoroso. Él no me iba a decir, joder, quítame eso que estoy ahí, ¿sabes? Pasándolo fatal o en la ducha o tengo una pinta o con el alcohol, ¿no? En la noche de derrota esta. Él, o sea, él no tiene ese prejuicio, ¿no? Sobre sí mismo. O sea, que iba a decir, está bien, está perfecto, ¿no? No está el problema. Hombre, es una leyenda en sí mismo, o sea, es una leyenda por eso, ¿no? Claro, También, eso decía yo, o sea, pero... La leyenda de autodestrucción y de juerga y tal, pues la tiene, ¿no? No, y es parte, él lo decía, es que es parte de mí, ¿no? Aparte también, para mí ese es uno de los momentos más valiosos, bueno, fue el primero, con lo cual yo rodando aquello, bueno, aparte de que disfruté mucho, me pareció un material muy valioso, también es de los momentos donde más le veo, otra vez, ¿no? Conectado con su arte, ¿no? Y con su... Está disfrutando cantando, ¿no? De hecho, creo que es el momento donde más disfruta de toda la película, ¿no? O sea, porque está en libertad, porque es alguien que sabe hacer eso, le gusta hacerlo, lo disfruta con sus 4 amigos, con su... Mientras que luego en otros momentos de gran concierto, de ventas, de tal, lo está pasando mal, ¿no? Está, ¿sabes? Entonces, decía, es el momento donde más le veo disfrutar, ¿cómo no lo voy a montar, ¿no? Si es el mejor momento. Aparte, creo que tiene valor, ¿no? Sí, ahí es cuando dice, creo que hay una canción que está por el éter. Sí, a ver si Que me Que llega. es está algo loca que, claro, es muy, porque yo la muy canté. complicado no sentirte ahí reflejado con él y pensar, esa historia que está por el éter. Claro. Sí, al final es lo mismo, ¿no? Al final Cuando es lo dices, mismo, ¿no? están por ahí, ¿no? Hay que Sí, tirar sí, del sí. hilo y bajarla, ¿no? Es Pues, eso, por eso hay esa conexión, ¿no? Con esa línea de la creación pura. Sí. No sé Claro, si es que hay tenéis muchísimas cosas que son Sí. completamente muy parecidas, ¿no? Muy en la dinámica detrás o en la lógica, ¿no? Aunque luego se exprese todo de una manera muy distinta, ¿no? Pero yo estoy en esta cosa, para mí una cosa muy envidiable es la velocidad, ¿no? Esta cosa de que, o sea, que es como que ellos crean al sprint, ¿no? O sea, ellos en una noche tienen una canción, ¿no? Y esto es una cosa que, claro, para nosotros, que esto es como 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Siempre digo, ellos son como, ¿no? Ellos crean al sprint, nosotros somos corredores de fondo, ¿no? O sea, Lo crearon al sprint y muchas de esas canciones han quedado ya en toda nuestra memoria, o sea, se convierten en clásicas, ¿no? Y dices, ostras. pero que sucede así, ¿no? Y eso es lo más, a veces es de lo más envidiable, ¿no? Como el chispazo ese creativo, pues en realidad toma forma en muy poco tiempo, ¿no? Y es muy... Y eso, bueno, en el proceso de creación, de invención de un guión, pues todos los que estéis aquí también hay ese momento, ¿no? Incluso hay varios, lo cual es fantástico. Ya si hay unos cuantos en una película, dices, esto va bien, ¿no? 6, 7, 8, pero luego hay mucho oficio también, ¿no? Hay mucho trabajo, hay mucha escritura, mucha reescritura, y toda esa parte yo creo que, no sé, es más difícil, ¿no? Para ellos es como, ya está, ¿no? Esto es así, ¿no? Y esa parte es de las más envidiables y de las más distintas también, ¿no? Sí, verdad. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, Espera, te dan el micrófono. yo tengo curiosidad por el personaje, bueno, por Jimena, cómo está contada Jimena, que está siempre en segundo plano, pero está siempre. O sea, un personaje con mucho peso, pero siempre a la sombra o como un Sí. ángel de la guarda de Sí. Joaquín. No sé si es una decisión que tomasteis al principio o... En realidad, yo creo que ella no está más contada porque ella no querría. O sea, no tiene que ver con ella también, ¿no? Con que no es alguien que le guste, bueno, carácter, por lo que sea, ¿no? Entonces, no... Creo que ese fue un camino que al principio, como tantos otros, me planteé, porque al final también se trata de eso, ¿no? De plantearte muchos caminos y ver que... Y en algún momento lo descarté también, ¿no? Al entender que eso pues no iba a pasar o no iba a funcionar, ¿no? Pero en parte por eso que digo, porque no está en ella, ¿no? O sea, ya desde las que sacábamos una cámara para grabar y de repente ya no estaba, ¿no? Desaparece, esto lo cuenta mucho Joaquín, dice, de repente no está, es como, tiene que ver con su forma, ¿no? de ser, entonces ir contra eso es muy difícil. Luego es verdad que su presencia es importante y es constante, porque, bueno, aparte de ser su pareja, trabaja con él también, ¿no? O sea, que en todo el proceso antes de los conciertos, en la preparación de muchas cosas, ¿no? Trabaja muy cerca de él, ¿no? Entonces está ahí, es verdad, ¿no?
Y bueno, sí hay un momento, se le da un poco de espacio a su historia, bueno, la que ellos le dieron también, ¿no? En un camerino en México, pero por lo demás es verdad, es esa presencia, así que para mí es muy valiosa también, ¿eh? A mí me gusta mucho, pero es verdad que también quedaba ahí, ¿no? Yo sí tuve la sensación, y no lo digo por Jimena, creo que es de las personas, no sé, que es más importante que estén ahí, más interesante que estén ahí, pero sí hubo un momento en que descartamos muy rápido la tentación de acumular, por decirlo de alguna manera, personajes de reparto a su alrededor, ¿no? Gente que hablara de lo bueno que es Joaquín, o de su relación con él, o de si hizo, ya sea músicos, sea otros músicos, bueno, que han colaborado con él, hay muchos, ¿no? Muy conocidos, o gente de su entorno, ¿no? Hasta incluido casi el propio Joan Manuel Serrat, ¿no? Que también está ahí, es parte, pero digamos que él está en la historia de Joaquín, ¿no? O sea, el documental no se para en él, más allá de su interacción, que es importante, y hay una relación de admiración también de Joaquín hacia él, ¿no? Y al final, sí, muy rápido, yo también, o sea, esta idea de hacer un documental más testimonial, donde mucha gente trajeran como visiones un poco así poliédricas sobre Joaquín y hablaran, teníamos claro que eso no es, yo tenía claro que eso no es lo que quería hacer, ¿no? O sea, no quería que fuera tan testimonial, quería que él contara su historia en la medida en la que las conversaciones que íbamos teniendo lo fueran permitiendo, pero sobre todo que hubiera muchos momentos vivos, ¿no? O sea, que conocieras a Joaquín no tanto porque él te cuenta cosas, o terceros cuentan cosas de él, que me interesa quizá menos, como porque estuvieras viéndole a él en acción en momentos que dices, ¿cómo se desempeña uno aquí, ¿no? O sea, cuando de repente le han dado una cornada a tu amigo, o cuando no me veo, no puedo cantar, o estoy aterrado. O sea, me parecía que era mucho más valioso en momentos vivos, donde ves realmente cómo uno es, ¿no? Porque ahí ves cómo gestiona el miedo, la preocupación, la euforia, ¿no? Cuando está. Y por eso la apuesta fue más intentar eso, ¿no? Y de esa manera también, lo he dicho alguna vez, pero es que es muy real, ¿no? Como dar la posibilidad al espectador que esté interesado en experimentar eso, ¿no? O sea, que fuera más experiencial, ¿no? que testimonial, ¿no? Y que el espectador pudiera sentir que está ahí metido en ese coche saliendo de un concierto con el otro gritando porque está feliz porque lo ha hecho, ¿no? con lo que le pesaba antes. Parecía más valioso eso que la otra parte, ¿no? A lo mejor, que hacer un análisis más, por supuesto, biográfico, ya decía antes que no, pero tampoco sobre su música, ¿no? Creo que tampoco ese es ¿no? Para eso hay críticos musicales y gente que lo contará mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, era más eso, pues intentar transmitir la experiencia de lo que es estar pues, con Joaquín en situaciones como esas, ¿no? El lío que es y bueno, lo interesante también, ¿no? Por momentos. ¿Es alguna otra pregunta? Hola. Hola. Enhorabuena. Gracias. ¿No te dio, lo voy a decir como lo sentí yo, miedo de pronto con tanto acceso a la vulnerabilidad de Joaquín, mostrar tanta vulnerabilidad que después podía haberle hecho daño a él como persona, como artista, como personaje de cara al público? Y ahí me gustaría sumar una segunda pregunta. Te lo digo porque estamos en una época en donde cada cosa que decimos se mira con lupa, y como hiciste un retrato de una persona que pertenece a una generación quizás en donde las cosas se miraban de otra manera, no sé, hay mucha cancelación, hay mucha... hay una palabra que quiero decir, pero se me fue. Pero bueno, un poco esa es mi pregunta. ¿Cómo gestionas tanto acceso a tanta vulnerabilidad? Si hay un momento en que también, como amigo de él, porque se ve ahí muy claramente que hay una relación no solo de observador, sino también de una relación de amistad. Sí. Si hay un momento en que dices, tengo tanto material de vulnerabilidad, capaz que luego... Yeah. Sí, bueno, tampoco era el objetivo, vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, hay momentos, pero... Sí, bueno, claro, sí, supongo que te lo planteas, claro. De hecho, también hablando antes de esta cosa entre el documental y la ficción, de las grandes diferencias, para mí esa es la mayor, ¿no? O sea, que cuando trabajas sobre ficción y con personajes que te has inventado, por más que estén apoyados en gente que conoces, esa libertad es absoluta, ¿no? O sea, tú mides exactamente... Y cuando trabajas con gente real, como es este documental, o cualquier otro que haya hecho antes, en las 3 o 4 cosas que he hecho, en cualquier contexto muy distinto a este, incluso, ¿no? A veces en situaciones, en zonas de conflicto, hay todavía a veces este tipo de decisiones, la tentación de proteger a alguien, ¿no? Esto te pasa
de lo que él mismo dice, ¿no? O sea, hay veces que, y eso incluso en circunstancias más jodidas, ¿no? O sea, donde realmente hay un conflicto armado, y alguien te está contando algo y tú sabes que a lo mejor eso le puede dar problemas, ¿no? Entonces, todo eso es un cuestionamiento permanente, sí. Y para mí es la parte más difícil del documental, ¿no? Frente a la ficción, porque en la ficción bueno, aparte de que tú tomas las decisiones, también hay como un contrato con el espectador claro y diáfano, ¿no? O sea, para mí, porque cuando un espectador va a ver una ficción, en la pantalla lo primero que pone es guión, director, vestuario, o sea, la película te está diciendo esto es mentira, todo esto que vas a ver es mentira, ¿no? Entonces para mí eso me parece de una honestidad prodigiosa, ¿no? Cuando luego a lo mejor a mitad de película lo estás viviendo como una verdad, ¿no? Lo estás recibiendo como... Pero a ti te han empezado diciendo esto que te voy a contar es mentira, ¿no? Es una historia. Y entonces en el documental esas barreras o esos límites no están tan claros, ¿no? Porque para empezar el material con el que juegas es real, o sea, lo has filmado, tiene que ver con situaciones reales, con personas reales, ¿no? Pero ya no solamente tu protagonista, en este caso Joaquín, sino mucha gente alrededor, ¿no? Y eso pues es verdad que produce más ese tipo de cuestionamientos éticos, ¿no? De decir hasta dónde cuento o protejo a esta persona de lo que me está diciendo, si en realidad ya lo quiere contar, pero, ¿sabes? Esa es para mí la parte más delicada. En este caso, pues seguro que ha estado ahí, ¿no? Sí, seguramente hay muchos momentos, ese acceso que dices, ¿no? Pues que a lo mejor también en el montaje buscas también los contrapesos, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Es decir, que intentas que eso no sea, claro, abusivo ni... También tienes, a pesar de lo que decía antes, la tranquilidad de que lo va a ver él y lo va a ver su entorno cercano, es decir, que si hay algo en lo personal que pues siempre está esa discusión, ¿no? Posible, más allá de que luego también es una decisión que también compartes pues, con la persona que está montando contigo, o sea, que también no eres tú solo, ¿no? Sí sabes que no quieres ni explotar ni hacer daño a nadie, ¿no? Dependiendo de qué peli estés contando, o sea, no es lo en general, ¿no? O sea, ¿no? En este caso igual se traduce en una cosa concreta, que es cuando Joaquín se cayó, lo primero que hicimos fue dejar de grabar inmediatamente, ¿no? O sea, no quieres grabar eso, ¿no? O sea, hay un plano lejano, ¿no? En el que la cámara había bajado y se le ve caer, y ahí la cámara fue al suelo, ¿no? O sea, fue lo primero porque no quieres ni tampoco... Cuando accedimos a la parte de atrás, que está en la película también, fue cuando ya supe que estaba bien. O sea, me fui a hablar con la familia, que es más o menos... Incluso, bueno, cuando ya percibí incluso que me decían, no, que Joaquín quiere seguir cantando, decían. Yo pensé, bueno, ya esto es un alivio, ¿no? Porque realmente el momento fue muy grave y muy impactante, ¿no? Entonces ya a partir de ahí vimos y, bueno, pues cuando ya sentimos que fue oportuno, grabamos esas imágenes que hay, pero ya sabiendo que él estaba bien, ¿no? O sea, que no había habido... Pero es verdad que hay esa barrera, sí, pues no sé, ese es un ejemplo, ¿no? De un momento en el que dices, esto no... Pero bueno, en lo demás hay algo también de contar, esa vulnerabilidad que mencionas es eso, es su temor a actuar, y al final es lo que te decía antes, yo creo que él también sabe que eso es lo que hace... Yo creo que eso es lo que hace grande a un artista, ¿no? O sea, el no temer. Eso también habla de su seguridad en sí mismo, ¿no? Mostrar eso. Y digamos, su genio, su grandeza, ya la sabemos, ¿no? Si no hay un contrapeso, ¿sabes? Yo creo que el contrapeso de las dos cosas es lo que hace que alguien, no sé, que el retrato sea humano y sea, en cierto modo, épico también, ¿no? Por mucho que pase miedo, Entonces, bueno, es una alquimia que no sabes, ¿no? Nunca sabes si te equivocas tampoco, ¿no? Bueno, pues nada, 12 años que han dado como resultado este documental. Por cierto, justo antes de San Sebastián, cuando se anunció que la película iba a San Sebastián, tú pusiste un tuit. O sea, se estrena la película en San Sebastián y tú pusiste un tuit. Y yo todavía sin terminarla. O sea, que has estado terminándola hasta el final, ¿no? Sí, pero me hizo bastante gracia. Digo, coño, 12 años y no acaba. Bueno, es que anunciaron la venta de las entradas y yo decía, estamos todavía cuando pusieron las entradas a la venta, que es como... Quedaban 3 semanas, pero o sea, también sabía que llegábamos. Era un golpe la presión del deadline, de efecto dramático. Real, sí. de cómo tienes que entregar. Estaban vendiendo 3.000 entradas y había que acabarlo. Pero... Yo imaginaba él rodeado ahí montando y tal, acabando. Tal. Y es la noticia que no quieres leer en ese momento. Pero bueno. Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta proyección, por esta primicia. Muchas gracias, Virginia, y a todos vosotros por venir. Y nada, pues ahora nos tomamos una copita para celebrar el cine español. El Día del Cine Español. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.